7:16 este 17 de octubre del 2017. Jueguenselo pa' Zulia, pa' Táchira, pa' lo que sea, el 17, Capicúa, de todo, chicos. Tenemos de una vez en línea a Yuli Pineda. Adelante, Yuli. A través de la B941 para Reco 900, tal como estaba previsto la noche de este lunes 16 de octubre, fue proclamado por la Junta Electoral Regional como el nuevo gobernador del Estado Zulia, como parte de su discurso al momento de esta proclamación. Ante la Constitución y que va a luchar por defender los derechos de Zulia. El Zulia es el primer estado de este país y el Zulia tiene que recuperar su sitial de ser el primer productor de petróleo, el primer productor de carne, de queso, de leche, de huevos, de plátanos, de frutas, de hortalizas, de pescado, de todo lo que el Zulia ha sido. Y ahí tenemos que sentarnos con todos los factores productivos para darles una mano y para decirles: aquí estamos nosotros para ayudarlos a ustedes, para acompañarlos a ustedes en la lucha por tener mejor calidad de vida en nuestra población. Así que ese sigue siendo nuestro objetivo fundamental a partir del momento en que seamos juramentados por el Consejo Legislativo del Estado Zulia como gobernador de este Estado Zulia. Bien, fueron parte de las declaraciones emitidas entonces por Juan Pablo Guanipa, gobernador electo de la región zuliana, al momento de dar este discurso, al momento de ser proclamado por la Junta Electoral Regional. Bien, con esta información retornamos al desarrollo del programa Caiga quien caiga a través de la B941 para Reco 900. Reportó Yuli Pineda. Bueno, allí teníamos al gobernador electo Juan Pablo Guanipa, quien señala, según la prensa de hoy, el diario Versión Final señala: Guanipa se juramentará ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Sin embargo, esto no va a ser posible porque el CLES está sujeto por mayoría al PSUV y dice que quien tiene que juramentarnos es la Asamblea Nacional Constituyente. Dice también Versión Final: el nuevo jefe del Ejecutivo Regional activará un plan antihambre en sus primeros 100 días de gobierno. ¿Cómo va a ser un plan antihambre, Juan Pablo? Porque para eso necesita, pienso yo, bolsas de comida. Se la irán a donar los empresarios, porque no, el gobierno nacional, o a lo mejor le dejaron en los almacenes de la gobernación, le dejaron bolsas de comida. Muchas preguntas. Seguimos conversando con Jesús Castillo y con Hervis Medina. Hervis, empezamos con Hervis. Hervis es moderador, pero también es invitado en este programa cuando es materia jurídica. Hervis, que nuestros oyentes preguntaban: ¿qué pasa si el gobernador no se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente? Ya tenemos gobernador que se llama Juan Pablo Guanipa. La gente se pregunta: ¿con quién se va a juramentar? Él dice que no se va a juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente, hasta donde yo sé. Yo estuve llamando a Alejandro Silva, que es persona cercana a Juan Pablo Guanipa, lamentablemente quedó en llamarme, pero no me llamó, y no sabemos si se va a juramentar o no se va a juramentar. Carlos Alaimo del PIS decía ayer en un programa de televisión, decía que debe juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Lo dijo Carlos Alaimo. Chico, no, sí. Bueno, lo dijo, pero perdón. ¿Y cuál es la opinión jurídica de este tema? Ahora, el tema jurídico, reconociendo de que la Asamblea Nacional Constituyente ya es una vía de hecho, ya es una institución política, aunque haya nacido de forma ilegal, hay un precedente histórico en la enfermedad de Hugo Chávez Frías. ¿Te recuerdas que cuando él se enferma, él no fue a la Asamblea Nacional a proclamarse, a juramentarse el 10 de enero como debe ser constitucionalmente? Ese precedente histórico puede servir para el precedente de las regionales. Si el gobernador proclamado, porque la proclamación la hace el CNE con el acto administrativo, no se presenta al Poder Legislativo que le compete, en este caso por subrogación de la Asamblea Nacional con aquellos de la supraconstitucionalidad, si no se presenta allá,
pasa a ser un gobernador de facto, de hecho. Por lo tanto, no tendrá la legitimidad necesaria para ejercer las funciones y tendrá un tiempo perentorio para entregarle la función a quien lidere la presidencia del CLE del Estado y se convocará a elecciones inmediatamente. Lastimosamente, esas son las normas. Estoy invocando el 232 de la Constitución por analogía, porque el 232, para el caso de Hugo Chávez Frías, fue reinterpretado, le cambiaron el sentido teleológico a la norma para sencillamente ocupar esos vacíos, esas lagunas que estaban allí en la Constitución. 7:23 minutos, Herbie, vamos a remarcar. Si el gobernador electo Juan Pablo Guanipa no lo juramenta el CLES, no lo juramenta ningún juez, sino la constituyente, y él dice que él no va a la constituyente, ¿qué pasa en el Estado? ¿Qué pasa con los programas? ¿Qué pasa con los empleados públicos, Herbie Medina? Hay un principio en derecho administrativo que es la continuidad administrativa. Quien está encargado ahorita de la gobernación, que es el secretario Giovanni Villalobos, sigue ejerciendo esa función pública, porque en derecho administrativo no se pueden parar las funciones. Por lo tanto, el secretario Giovanni Villalobos, que es a quien le delegaron la función del Poder Ejecutivo, mientras exista, regularmente dura 5 o 10 días dependiendo lo que es la transición, mientras exista él, los actos administrativos quedan vigentes. Él da las órdenes ejecutivas y se deben cumplir, mientras se resuelve el problema jurídico. ¿Qué pasará? Si Guanipa dice, no voy a la... Acto de rebeldía total, Guanipa dice, no se juramenta. Bueno, él sí lo dijo ayer, aplicará las consecuencias jurídicas. Y en mi humilde criterio, la consecuencia jurídica es la destitución. Políticamente Jesús Castillo, politólogo, analista, la empresa Zulia Productivo, los que estén interesados en los servicios de Jesús Castillo, muy buenos, no solamente de encuestas, sino de análisis de todo el fenómeno comunicacional político. Jesús, no se juramenta Juan Pablo ante la Asamblea Nacional, decide no juramentarse, se declara en rebeldía. ¿Qué pasará políticamente en el Zulia? ¿Qué pasará en el Estado? ¿Qué pasará alrededor de Juan Pablo Guanipa? ¿Pierde el piso político? ¿Gana piso político desde el punto de vista político? Mira, Jesús. Juan Pablo Guanipa ya no es candidato a la gobernación del Estado Zulia. Juan Pablo Guanipa es un gobernador electo que debe velar por los 4.400.000 habitantes que tiene el Estado Zulia. Juan Pablo Guanipa debe velar por los 21 municipios del Estado Zulia y debe empezar a pensar cómo va a resolver las políticas públicas, los problemas, las demandas y los servicios que él obtiene como gobernador para el ejercer la función pública en el Estado Zulia. Además, tienen que estar pensando hoy cómo resolver el problema del salario, bonos de fin de año y compromisos laborales a los 70.000 trabajadores de la gobernación del Estado Zulia. Indiferentemente que el gobierno decida quitar la policía y enviárselo a Corpo Zulia, a otro órgano del Estado, o de repente hacen una corporación de desarrollo del Estado Zulia para, tú sabes cómo son los nombres aquí, y le quitan salud, le quitan educación, y le quitan seguridad, como ellos vayan a pensarlo. Pero hoy hay que pensar también en los jubilados, hay que pensar en los trabajadores, hay que pensar en las responsabilidades con proveedores, hay que pensar obviamente en las obras que están ejecutándose, en los proyectos que ejecutó el gobernador Arias, que los dejó ahí seguramente en diseños de proyectos. A lo mejor no les gusta, si les gusta. Entonces, en este momento no es un tema de retar, al menos que Juan Pablo Guanipa esté pensando en la independencia del Zulia. Pregunto yo, Jesús, si lo que iba a hacer la Asamblea Nacional Constituyente contra Juan Pablo lo pudo haber hecho antes de las elecciones y no lo hizo, lo va a hacer ahora que es electo y es la voz de un pueblo que lo manifestó desde el punto de vista electoral, pregunto yo. Pero mira esto, si la Asamblea Nacional Constituyente es el suprapoder del Estado y si en esta tú tienes que ir a juramentarte y tú no decides no hacerlo, ¿cómo demuestras tú que esa Asamblea Nacional Constituyente no es legítima cuando tú eres un gobernador electo que aceptaste la fecha que la misma Asamblea Nacional Constituyente te puso para ir a elecciones? Tú reconociste la Asamblea Nacional desde el momento que te hiciste candidato. Tú reconociste la Asamblea Nacional Constituyente desde el momento que fuiste a elecciones. La Mesa de la Unidad dice que no, que eso no es verdad. Como que no es verdad, que entonces la Mesa de la Unidad es una embustera.
Que las elecciones estaban convocadas, lo dijo Henry Ramos algo. Mira, estaban convocadas para el 10 de diciembre del año 2017. Y luego que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, anunciaron un cambio de fecha y vinieron los rectores del CNE, incluyendo el rector Luis Emilio Rondón, y juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente su restitución o su juramentación o su continuidad en el cargo. Y vinieron y la Asamblea Nacional Constituyente dijo: las elecciones son el 15 de octubre. Y tú te fuiste a inscribir, tú fuiste a una primaria y tú fuiste candidato. Ahora, si te hiciste todo eso, ya tú reconociste la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se hace más líder el gobernador electo que no seguramente ante la Asamblea Nacional Constituyente? Es decir, el gobernador electo de la oposición se hace más líder ante su pueblo, pregunto. Por el día que lo haga, sí. Pero a la semana, cuando tenga que resolver los problemas del suya, no. Porque si él no tiene chequera, no tiene recursos, no tiene financiamiento, no le acepta los proyectos en el Consejo Federal de Gobierno, no convoca al Consejo Estatal de Planificación, no convoca a los 21 alcaldes del Zulia y no tiene capacidad resolutiva de los problemas, va a ser héroe por un día. Héroe por un día. O sea, un gobernador en rebeldía es impensable. En este momento sí. Ahora, vamos a la otra situación. Perdón, Herbie, pero tengo que sacarle provecho a Jesús. Se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente. En el caso de Juan Pablo, lo dijo, lo tenemos grabado: no me reúno con dictadores, para mí va a ser difícil, no me juramentaré ante la Asamblea Nacional Constituyente, es irrita, es ilegal. No ha dicho la palabra fraude, pero dice que esas elecciones, le ha hecho muchas observaciones, aunque no ha dicho la palabra fraude. Si se juramenta, ¿pierde el piso político el gobernador electo? A los primeros días sí, porque el elector radical, que no es la mayoría, lo va a castigar. Lo va a castigar y dice: bueno, se vendió, se arrodilló, me engañó. Pero después que empieza a darle solución a la capacidad de la demanda de ser un gobernador de un estado como el Zulia, que no es cualquier papaya, hermano. ¿Okay? Eso le pasó, te recuerdo el caso de Belín Trejo, por cierto, muy criticada por PJ y BP, aceptó el presupuesto aprobado en el TCJ. A Juan Pablo le va a pasar lo mismo, porque este presupuesto lo está aprobando la Asamblea Nacional Constituyente. Se repetirá la historia, las redes atacarán a Juan Pablo por aceptar un presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. Irrita, según Juan Pablo Guanipa. Sí, pero en este momento, si Juan Pablo Guanipa tiene pocos amigos o no tiene ningún amigo del gobierno, no tiene ningún ministro amigo, no tiene ningún cabildeo, ningún lobby. Primero Justicia quedó disminuida a nivel nacional después de este resultado electoral. El único representante de Primero Justicia en un gobierno regional es ahorita Juan Pablo Guanipa. Entonces yo creo que Juan Pablo Guanipa no está en campaña ya. Al menos que Juan Pablo Guanipa quiera hacer otra cosa o quiera dejar de ser lo que es. ¿Ok? Se puede Juan Pablo Guanipa pasar la historia de ser el gobernador más breve de la historia. Porque si Juan Pablo Guanipa no actúa inteligentemente, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que en 15 días va a tener conflicto con los 126 sindicatos de la gobernación. ¿Pudiera ser destituido Juan Pablo Guanipa? ¿Cree usted que esta Asamblea Nacional Constituyente tiene el valor de destituir a un gobernador electo por el pueblo? Sin ninguna duda tiene el valor. Sí, ¿tú crees de verdad? No, yo estoy convencido. Yo estoy convencido que tiene el valor, la astucia, y con 17 gobernaciones que ganaron, que no tienen como demostrarles que no las ganaron, sin ninguna duda el poder de Nicolás Maduro se enrosca más. Quiere decir que hoy el gobierno, siendo minoría, se comporta como una mayoría, y quienes son mayoría, que es la MUC, se comporta como una minoría. Antes de despedirte voy a dejar, aquí están los numeritos. Ir al corte. Al corte, no, y despedirme porque tengo que ir al programa de televisión con Mayra Cecilia, que ya viene en camino, hasta me vine a buscar, chicos, no te digo qué bueno. envidia. Tan mira, feo que soy boche. Aquí te dejo el gráfico, te dejo los numeritos, me llama poderosamente la atención lo que dice aquí, abstención, 4429, tu análisis de Jesús Castillo. Vamos a identificar y volvemos con más de Caiga quien caiga con Jesús Castillo, aprovechenlo.